Tu Rey del Fanfic presenta. Toda historia tiene un inicio y la mía empieza después de desvelarme viendo aquella serie. Y siendo enviado 1000 años atrás de lo que conocemos como Hora de Aventura. ¿Qué? ¿Ser un héroe y detener a los monstruos primigenios? Esa era la propuesta de una entidad multiversal tras ver el desequilibrio que había en esa dimensión, necesitaba un equilibrio urgentemente. Incluso llegando a dar 2 ventajas a favor del quien aceptará su petición. ¿Aceptarías? Actualización al azar. Toda historia tiene un inicio, y esta inicia con nuestro protagonista, un chico cualquiera de nuestro mundo. Como cualquier otro tenía pasatiempos y hobbies, pero a pesar de su agitada vida aún tenía tiempo para descansar o ver una de sus series favoritas. Hora de Aventura. A pesar de ser una serie antigua y finalizada, me seguía causando gracia la primera temporada, una historia sin nada que temer, ¿verdad? Lo dudo. Pasaron las horas y al final me terminé durmiendo en aquel sofá con la tele encendida, lo bueno que era mi fin de semana, aunque eso no signifique que no tengas cosas que hacer, empiezo a limitar mis tiempos. Mañana será un día agotador. Eso fue lo último que pensé para caer en aquel profundo sueño, uno muy realista. Bienvenido espectador. Sin previo aviso una voz extraña me habló, ¿qué significa esto? Yo, un sueño. Los sueños suelen ser extraños y de hecho muy rara vez he tenido uno, pero este es la primera vez en meses. Lo que estás escuchando no es un sueño, es una propuesta. Yo, ¿una propuesta? ¿Y de quién? Entidad, soy una entidad y has sido elegido para ser el portador de una esencia en aquel universo que ya conoces. Yo, ¿acaso te refieres? Entidad, de forma directa, a lo que tú conoces como una serie de entretenimiento, como verás. Antes de la creación, antes del Big Bang no había nada más que monstruos primogenios, que buscan exterminar todas las realidades por simple placer y tú has sido elegido para luchar con este mal desde la raíz. Tras escuchar aquella propuesta solo pude pensar que este sueño sí que era de alta calidad, literalmente me está ofreciendo reencarnar, aunque me quedé cegado en mis pensamientos no escuchando del todo lo que decía. Ente, después de esta información, ¿aceptas? Un silencio profundo abundó aquel lugar, hasta que el chico habló. Yo, dado que aceptará esta rara propuesta de este sueño. Ente, no es un sueño, lo que estás escuchando es tan real como tú. Yo, no sé qué decir, cuando estás en un sueño todo parece real, el punto es, ¿por qué? Ente, para salvar las miles de realidades, lo que para ti es una simple serie de ficción en otra realidad está pasando y si alguien no pone el equilibrio todo desaparecerá junto a un mal gobernándolo todo. Eso no suena bien. Ente, las cosas han cambiado para mal, y si esto continúa nada podrá detenerlo, por ello, el portador tendrá 2 ventajas ante los grandes males a los que te enfrentarás. Yo, ¿ventajas? ¿Qué clase de ventaja? De la nada ciertas luces ilumino mostrando una especie de elección como si de un juego se tratase. Ente, elegir tu raza y una fuente de información bastante extensa, son las únicas ventajas que te puedo otorgar dado que todo mi poder está siendo usado para retener al yo, el Go. Ente, una mezcla masiva de monstruos primogenios juntados en un solo ser, y una inminente amenaza que espera a escape de su prisión y hacer su avenida, repetiré la pregunta una vez más. ¿Aceptas, Ángel? Tras lo dicho solo pensé en aquello, reencarnar en esa serie, no suena tan mal, digo no es como si fuera a pasar, ¿verdad? Después de todo es un sueño, pronto despertaré y no quiero pensar que me negué a ello. Yo acepto tu condición, ente del sueño. Ente, solicitud aceptada, Ángel ha sido voluntario para poseer la esencia heroica, tu nuevo cuerpo será reescrito, ¿cuál es la raza elegida? Muy real, aún así existen tantas razas, un hombre lobo, no debe ser algo imponente. Yo, ¿qué tal? Un dragón. Se tardó unos segundos tras lo dicho hasta que hablo. Ente, petición aceptada, raza, Dragon Lord, deberás cumplir con su propósito y no podrá desaparecer hasta terminarlo. Yo, ¿desaparecer? Ente, serás transportado al mundo caótico, se te hará entrega del libro más importante y serás enviado al nuevo mundo en un tiempo en el que el mal aún descansa, recuerda prepararte. De la nada me empecé a sentir extraño y agitado. Yo, ¿qué está pasando? Ente, tranquilo, la esencia catalizadora ya ha impactado en la Tierra, ellos te ayudarán a derrotarlo, tu deber será buscarlos, hasta entonces, sobrevive. Yo, no, espera. Buena suerte, héroe. De la nada mis ojos se iluminaron con una gran luz, pensé que algo así era imposible, que solo podían provenir de la mente creativa de alguien. Sin embargo, por más tonto que parezca, mi alma fue enviada a una caricatura, no como un humano, sino como un nuevo ser. A barra diagonalu, sé que no debería sacar nuevas historias, pero esta también es una excepción, sentí la chispa además de adelantar un buen decap,
por temas como tiempo entre otras cosas mi tiempo se ha limitado, por ello ya no podré sacar cap como antes, espero que lo entiendan. Sin más que decir se despide su hongo elegante, nos vemos mis elegantes lectores y lectoras. Mundo caótico. ¿Cómo era posible que todo esto estuviera sucediendo, siquiera algo así es posible? Mis pensamientos fueron cegados de golpe por una luz, en ese momento la realidad me golpeó justo en la cara dándome como resultado que lo que había escuchado era totalmente en serio. Mi alma fue teletransportada a un nuevo cuerpo elegido a mi elección, dándome la misión de acabar con ciertos entes malignos de aquellas series, nada difícil, ¿verdad? No sabía a dónde había sido transportado pero tuve conciencia desde que salí de una sustancia viscosa. Tierras de Ooo. ¿Lugar? En algún lugar de aquel mundo post-apocalíptico que fue devastado por un desastre mundial albergando piezas de tecnología moderna dispersas por todo el continente de Ooo. Todo aquel mundo fue devastado por una gran contaminación y gases tóxicos exterminando a todos sus habitantes por igual y los que sobrevivieron estaban en constantes peligros, la causa puede variar como la radiación, creando seres mutados y algunas extrañas criaturas de Ooo. Apenas habían pasado unos cuantos años desde que la conocida guerra de los champiñones había causado todo aquello. Y en el desastre causado por los habitantes de aquel planeta el elegido comenzaría su aventura, un duro comienzo. Narro yo. Me sentía bastante extraño, como si estuviera dentro de un estanque de slime, todo era viscoso y cuando menos lo noté empecé a sentir que me faltaba oxígeno. Me estaba ahogando y quemando. Como pude empecé a salir de aquel líquido verde hasta poder volver a respirar. En un estanque radiactivo se podía ver emerger el cuerpo de un chico mostrando cambios radicales en su cuerpo. Grandes mutaciones. Aquel chico solo pudo toser tras salir de aquel fango verde y con sus manos empezarse a quitarse aquella sustancia de encima. Yo, arde, arde. En unos segundos toda esa radiación cayó al suelo dejando ver que su simple tacto derretía el mismo suelo. Tras lo visto aquel chico solo tragó saliva para mirar a su alrededor con bastante confusión y con bastantes preguntas. Yo, ¿de dónde estoy? Sinceramente sentía como poco a poco el nerviosismo aumentaba en mí. Yo, bien, fuiste traído a una caricatura con un propósito, sí, es lo más normal que puede pasarle a cualquiera. Dije de forma sarcástica y lo admito, entré en pánico, cuando menos me lo esperé un fuerte golpe azotó mi cabeza, solo gruñí del dolor para ver un gran libro familiar ante mis ojos. Yo, ¿acaso es? Solo pude levantarlo y ver su portada abriendo los ojos del impacto, aquel libro era conocido como El Enchiridion. Se supone que es el libro más importante y misterioso que existe, para ser un simple objeto dentro de este posee gran información y lo que es capaz de hacer, aunque al final solo fue usado para que la puerta no se cerrara. Sin previo aviso este se abrió mostrando las miles de páginas hasta detenerse en una con un título curioso. Yo, la supervivencia del héroe. El guerrero deberá estar atento a sus alrededores considerando la situación que esté. Aquel libro te mostraba lo que más necesitabas. Yo, en serio, perdido y sin saber mi destino me da muy mala espina. Solo seguí leyendo aquel libro buscando una solución a esto. Si la situación es realmente peligroso y contraproducente deberá hacer una retirada estratégica, con el fin de prepararse y acabar con el mal de manera efectiva. Yo, un mal. De repente al mirar el cielo pude notar un cielo áspero, no tenía vida. A lo lejos pude ver grandes nubes oscuras con un ligero temblor. Yo, ¿acaso algo explotó? Antes de darme cuenta y sin saber el por qué a lo lejos pude notar una gran neblina oscura que se expandía hasta los cielos. La explosión de una bomba atómica se había detonado sin previo aviso a una gran distancia pero a pesar de ello se podía ver el humo alzándose. Una gran ráfaga de viento se acercaba hacia mí, aquello representó un gran peligro dado mis condiciones, estaba totalmente indefenso ante todas aquellas adversidades. Yo, oh, no. Rápidamente agarré aquel libro y sin pensarlo empecé a correr lo más lejos posible de ese lugar del que había salido. Parecía una ciudad abandonada pero aquella explosión y mi nerviosismo no me permitían estar correctamente en mis casillas, como un ser vivo que no quería morir hice lo que cualquiera haría. Escapar del peligro. Corrí lo más lejos que pude pero a ese paso la ráfaga de viento me alcanzaría sin perder tiempo me la lancé en lo que parecía un agujero en el suelo. Me aferré fuertemente a este y sin previo aviso aquella onda expansiva llegó hasta mí con una aura realmente caliente tan intensa que podía sentir el cómo aquellas escamas se crujían al no estar totalmente desarrolladas. Pasaron minutos y aquel peligro había pasado, solo pude ver cómo edificios se caían en pedazos tras aquel acontecimiento. Yo, por Dios. Exclamé para mirar levemente a mi alrededor, el ambiente seguía con un calor intenso así que decidí esperar en aquel agujero. Tenía tantas cosas en mente que me sofocaba yo mismo con ellas, entre más pensaba más preguntas venían pero pocas recibían respuestas. Yo, ¿qué clase de juego retorcido es este?
Estoy atrapado en este mundo y todo lo que veo es destrucción a mi paso y ni hablar de mi cuerpo. Tenían escamas gruesas como si de un reptil se tratase y para colmo 2 cuernos y una cola que me hacían sentir incómodo. Y aparte estoy desnudo. Solo podía mirar al cielo con una vaga mirada vacía, donde vivía era un paraíso en consideración de esta ciudad abandonada y no tenía salvación alguna. O eso es lo que creía. Sin previo aviso aquel libro se abrió nuevamente mostrando otra página, es como si se estuviera conmigo de esa forma. Sin muchas opciones solo leí aquella página hecha de un material extraño. Grados la voluntad del héroe. Incluso en el peor abismo del que pueda imaginarse puede haber una pizca de luz. Muchos héroes lo han vivido pero pocos son capaces de seguir adelante dado a que tienden a perder el control y llevarse por sus emociones dándoles un tráfico final a su miseria. Por ello cuando estén ante una situación extrema, no tiendas a entrar en pánico o morirás. Yo, entiendo, debo controlarme. Solo pude limpiarme aquellas lágrimas para volver a levantarme, a pesar de estar en esta retorcida situación el miedo a morir me invade. No sé si esto solo sea un producto de mi imaginación que mezclo con cosas de mi rutina pero no me quedaría averiguar lo peor. Yo, bien libro, si en verdad me ayudaras a cumplir mi cometido, necesitaré tu ayuda ahora. Solo podía hablarle como una persona a aquel objeto para no sentir la penetrante soledad y para mi sorpresa del centro de un holograma salió un mapa. Al parecer era una ruta segura, pude notar que había grandes abismos e incluso tierra muertas, sabía algo del lote de la serie pero a este punto sí que es horrendo. Solo pude tragar saliva para levantarme nuevamente, bien aquel ser me dio 2 ventajas no sé por qué fui elegido para este papel pero si un ente de ese nivel necesita ayuda no quiero ni imaginar contra qué luchará. Solo seguí aquel camino alejándome de aquella ciudad a extrañas tierras donde conseguiría algo de paz. Pero la paz en ese mundo nunca es una opción, un mundo devastado y con recursos nulos. Y el ser que provocó todo eso se encuentra invernando, esperando a que la vida renazca para volver a destruir. Continuará. Tiempos apocalípticos. 3 años después. Capítulo 4. El héroe valiente deja su espada olvidada aunque esta pueda ser la herramienta mejor y más confiable. Pero no siempre te puede ayudar. Un gran guerrero debe ser capaz de escalar las torres más altas, mutilar a los malvados y los demonios, pero estos desafíos por más simples que parezcan no lo son de lo más difícil creado en el mundo. Pero el verdadero héroe puro logrará los desafíos teniendo en cuenta que para lograrlo deba luchar con un arma o ninguna, con escudo o sin armadura, teniendo en cuenta su coraje y determinación ante lo indispensable. Ese fue uno de los consejos que tenía en aquel gran libro sobre ser un héroe. Pensé que era una estupidez al principio pero me percaté del por qué me lo había mostrado, es porque es lo más cercano a mi condición. En los escombros de lo que parecía ser un antiguo centro comercial se podía vagar a un ser con una capucha y una mochila casi rota. No hay nada. Un gruñido se podía escuchar en aquel lugar y provino de aquel chico con cola escamosa. El sujeto desconocido solo suspiró para quitarse la capucha dejando ver a un chico de 8 años. Ángel. 3 años largos han pasado desde que me trajeron a este mundo, los primeros días fueron difíciles y sin duda tuve bastante suerte con aquel libro, me guío a distintos lugares de donde pude encontrar algunas cosas de valor, aunque de todo lo más importante es a los alimentos. A pesar de ello en todos los lugares cesan, ya sea que encuentres algo en mal estado o de pura suerte, enlatado. Conforme el tiempo mi cuerpo empezó a crecer teniendo grandes cambios, adquirí esta especie de cuernos curvos y las escamas bellamente modeladas y bastante duras que me protegían en levemente la espalda y los brazos. Me costó adaptarme, los cuernos crecieron a los costados de mi cara casi como segundas orejas y una larga cola, debo decir que por estúpidos que parezcan es realmente útil, es casi como una tercera extremidad. Será hora de buscar en otro lugar, por favor Dion, hazme el favor. Si pase a lo tonto que suena, le termine poniendo un nombre a aquel libro, parece estar vivo de alguna forma y aunque no habrá me ha ayudado a sobrevivir en este mundo. Tras la plegaria de su dueño aquel libro se iluminó mostrando otra ruta bastante alejada de la actual. ¿Con qué otra ciudad? Solo pude suspirar ante mi próxima parada, lamentablemente a estas alturas no tenía muchas opciones, era un viaje largo, así que descansaría en aquel lugar destruido por esa noche. Tuve que adaptarme a estas condiciones deplorables al igual que mi cuerpo, recuerdo que aquel ente había dicho que me concedió el ADN de un dragón. No sé qué tan bueno sea, pero es una ventaja y de pura suerte, aprendí a hacer fuego. De mi mochila saqué unas pequeñas ramas para encender una mini fogata, no traía muchas cosas pero todo me serviría. Una vez hecho el montículo de ramas, me acerqué a este para soplarle, descubrí que tengo la capacidad de eructar fuego en pequeñas cantidades. Sí sé que suena asqueroso pero no sabía cómo decirlo, escupir fuego, en fin podía hacer y eso era suficiente para que las llamas crecieran.
También por algunas condiciones supe que mi cuerpo podía aguantar X cantidad de calor. No he podido experimentar con esto dado que aún sigo madurando. Literalmente soy un niño dragón, sí lo dije. Una vez prendida la fogata abrí una lata de comida enlatada, para ser exactos, frijoles. Mis manos tenían garras filosas y duras, gracias a ellas me facilitó mucho las cosas y abrí una lata es sencillo. El problema es encontrar más de estas, aún así por raro que parezca he encontrado máquinas expendedoras llenas con jugo de uva. No sé el porqué de esto, pero me llevé varias de estas latas. Al principio estaban un poco ácidas, pero era consumible. No era lo mejor, pero no tenía opciones. Durante estos trayectos no he visto a nadie y eso me angustia, pero a pesar de ello sigo buscando sin perder esperanza. Nunca pensé que esa serie sería tan tétrica. Suelo hablar con el libro y conmigo mismo. De alguna forma eso me reconforta. He visto pequeños refugios en las ciudades destruidas como si algún superviviente hubiese estado así. Había cosas útiles, pero muchos de esos lugares parecían abandonados a la fuerza y sé el porqué. A todos los lugares a los que he ido tienen algo en común, un gran peligro acecha en esas ciudades. Al terminar mis frijoles escuché un grito desgarrador a las afueras de donde me encontraba. Yo, maldición. Al instante tuve que apagar el fuego y hacer el menos silencio posible. Las ciudades pueden albergar recursos valiosos, pero el precio por ellos es bastante alto. Las personas sociables que años antes habitaban estos lugares, han sido mutados para mal. Han sido convertidos en seres abominables con cuencas en todas partes de sus cuerpos y en cada una de ellas un extraño líquido radiactivo albergaba en ellas. No tiene cara o rostros, pero a pesar de ello pueden verte o escucharte. Tuve la mala suerte de tomarme con uno de ellos. Pensé que su líquido no era la gran cosa, pero un poco de esto es suficiente para corroer mis escamas derritiéndolo poco a poco. Son un gran peligro. De no tener esas escamas habría perdido el brazo o peor. Aquel mutante, al no escuchar ningún ruido, se marchó sin paradero conocido. Solo caminaba sin destino o final algunos. Solo respiré calmado para tratar de dormir, pero una extraña sustancia cayó al lado mío. Yo, ¿qué? Mirándolo bien pude notar que esta empezó a desintegrar el suelo por completo. Rápidamente miré a ellos reps notando el peligro. El techo estaba lleno de ellos, estaba guindado mirando fijamente como si tuvieran ojos. Un gran chillido se escuchó en aquel lugar para que más de estas cosas hicieran lo mismo. Yo, maldita almohadilla sí. Sabía que estaban llamando a los demás. Descansar ya no era una opción, así que Sinas empecé a correr por mi vida. Ni siquiera volteé para atrás, cruzaba calles y pasaba entre edificios caídos y podía escuchar sus sollozos y gritos. En menos de un segundo una gran multitud estaba a mis espaldas y cuando menos lo pensé mi camino de había cortado, el puente yacía destruido y había una grieta sin fondo. Yo, no puede ser cierto. Mi atención fue llamada al escuchar aquellas cosas. Debía llegar al otro lado, de lo contrario esas cosas me desintegrarían. Solo di unos pasos hacia atrás, pero no para aceptar mi derrota, sino dar todo en aquel salto. Yo, piernas no me fallen. Rápidamente corrí con todas mis fuerzas dando un gran salto al instante que aquellas cosas intentaban aferrarse a mí. Podía sentir como todo iba en cámara lenta, la sensación de adrenalina corría mi sangre para dar aquel salto, logrando llegar al otro lado. Caí dando vueltas hacia el otro lado, me había rasgado pero estaba vivo. Yo, estoy vivo. Solo me calmé para mirar el otro lado de puente notando como todas esas cosas se aventaban al vacío. No sabía qué hacía, pero podía notar cómo estas de algunas formas empezaba a trepar la grieta. Sin perder tiempo seguí mi ruta para perderlos. Esta ciudad era inevitable y sin recursos. A lo lejos se podía ver a un chico huyendo de aquella ciudad para ir a su próximo destino. Un destino desconocido. Aprendiendo. Capítulo 27. La heroicidad es la cualidad, la virtud, el carácter propio de héroe, es decir, la grandeza de alma, la generosidad, la sublimidad que inspiran los altos pensamientos, produce los bellos sentimientos, ejecuta acciones superiores dignas de admiración y de respeto. Aunque no lo creas, todos somos héroes potenciales en espera de un momento en la vida en el que llevar a cabo una acción heroica. Actuar de esta manera es una opción que puede presentarse en alguna situación. Llegada a esta, muchos descubren que son capaces de hacer cosas inimaginables para ellos. Pero una cosa es un acto heroico y otra una vida de héroe. Valentía, convicción, coraje, determinación, servicial, honestidad. Inspirador, integridad moral. Protector, autosacrificio. Desinterés, fuerza. Esas son las bases que logran conformar a un héroe, pero eso no significa que necesariamente deban llevarlas a cabo. Habrá situaciones fuera de sus manos que lo obligarán a tomar otras medidas incluso para evitar la muerte sin importar que sea o poco ético. Un héroe no siempre puede salvar a todos. Han pasado meses desde aquello, sigo vagando en aquellas extrañas tierras en busca de sobrevivir con lo que pueda. O lo que encuentre.
Obtuve algunos recursos pero nada realmente importante, según el libro debería aprender a usar la espada para defensa personal. Realmente soy muy malo para ello, solo puedo practicar con una rama dado la falta de buenos materiales para hacer uno de ellos. Lo único que puedo hacer es practicar esgrima con la rama para adaptarme a ese tipo de movimiento, un avance lento pero realmente útil. Ante las exploraciones me percaté de que el clima estaba cambiando, estaba empezando a volverse frío, era extraño, es como si una tormenta apareciera de la nada, sin duda el clima es caótico. Actualmente, me encontraba a las afueras de aquella ciudad, como era de esperarse con el tiempo muchas de estas ya estaban siendo invadidas por la naturaleza, acaparando y extendiéndose como podían, pero habían cosas raras incluso en estas. Esto es. Mi confusión despertó en el momento que vi un edificio plagado de una sustancia rosa, olía bastante bien. ¿Dulce? No estaba seguro del por qué esto estaba aquí, es como si hubiese emergido de la nada, con un palo toqué esa sustancia y de manera inesperada. ¿Está vivo? Al instante pude ver cómo este se estiró formando una cara amigable, a pesar de ello no dejaba de seguir siendo extraño. De la nada mi mochila empezó a moverse y sin previo aviso aquel libro soltó su holograma mostrándome algo importante. Los elementos. Aquel mundo es dominado por 4 elementos fundamentales. Hielo, fuego, dulce y saliva. ¿No era aire y tierra? Tras mi pensamiento solo negué lo dicho para seguir leyendo. Los elementales son las encarnaciones de los elementos que conforman el mundo. Son hielo, fuego, dulce y saliva, con el antielemento siendo grumos. Han existido desde el principio de la vida, viviendo, muriendo y reencarnando durante eones y milenios. Cada elemental posee un distinto tipo de poder según su elemento. Los elementales de hielo tienen el poder de controlar y crear hielo. Los elementales de dulce tienen el poder de crear y controlar dulces, principalmente gomitas. Los elementales de fuego tienen el poder de crear y controlar el fuego. Los elementales de slime tienen el poder de crear y controlar saliva o limo. Los antielementales tienen el poder de equilibrar a otros elementales y restaurar el orden natural. Parecía estúpido en un principio, pero todos ellos son de cierta forma las bases de este nuevo mundo. ¿Entonces esta goma de mascar ... es el inicio de los elementos? No obtuvo respuesta alguna, solo teorías, tal vez la razón de esto es por sencillamente como el libro lo dice, después de la destrucción. Una nueva comenzó. Una era que se establecería en los cimientos de una antigua civilización. Interesante. Tras lo dicho tomé nuevamente aquel libro y guardarlo, a pesar de ser un mundo destruido esa información me trajo esperanzas. Entonces estoy en los cimientos de antes de la serie, pues ¿cuánto tiempo llevo atrasado en el tiempo? Desconocía el tiempo exacto, pero no parecía muy pronto. Debe haber un propósito por el que fui enviado a esta época, tal vez prepararme. Habrá que sobrevivir hasta entonces y vencer esas cosas, Sin duda sería un camino largo y agotador, pero puede que saque ventaja a esto, será peligroso pero acostumbrarme a este tipo de ambientes será beneficiosos para futuro. Sobreviví gracias al libro, pero mis decisiones